Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que felices todos de sintonizar Radio Pichincha. Acá inicia 7F Plus, la otra política. Es un gusto poder compartir con todos ustedes en esta mañana. Fría, no sé, cálida tampoco, pero bastante opaca en la capital de los ecuatorianos. Recuerde que usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores y donde alcance la señal de Radio Pichincha. Un gusto estar enganchados con ustedes. Mi nombre, su servidor Andrés Durán, y como siempre conmigo Sofía Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Hola Andrés, muy buenos días amigos y amigas de todo el país, un gusto acompañarlos tanto por la señal de Radio Pichincha en nuestra frecuencia en Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Táchilas y Manabí, como por nuestra señal a través de las redes sociales. Hoy estamos juntos para compartir diversos temas, para hablar de todo un poquito. Y bueno, iniciamos con una noticia que realmente nos sorprende, ¿no? A quienes hemos seguido el caso de Julian Assange y pues se reseña que en el Día Mundial de los Derechos Humanos, Gran Bretaña aprueba la extradición a Estados Unidos de Julian Assange y pues por supuesto nos viene a la memoria que quien fue el que permitió la detención de Julian Assange, que estaba en la Embajada de Ecuador en Londres en abril del 2019, fue el expresidente Lenín Moreno. Hay algunas personas que hoy, periodistas, que se están rasgando las vestiduras cuando aplaudieron esta decisión del gobierno ecuatoriano en su momento, dejando de lado todas las revelaciones que había hecho Julian Assange, que daban cuenta de la crueldad de Estados Unidos en sus intervenciones en los países donde se inventó guerras, básicamente. Estoy viendo un video, no lo tenemos en pantalla, pero seguramente ustedes lo han visto, de los ataques que el ejército de Estados Unidos hizo a civiles, sabiendo que eran civiles, sabiendo que eran personas que no estaban armadas, hizo estas intervenciones matando a estas personas y muchos otros actos que fueron revelados a través de los Wikileaks. Hoy hay esta orden, la justicia de Gran Bretaña, del Reino Unido, ha fallado a favor de la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Así es, preocupante la situación que está atravesando el periodista Julian Assange, como lo dijiste, cómplice de todo esto, el gobierno de Lenín Moreno, por supuesto, también están sus ministros de Estado, especialmente el señor Valencia, quien facilitó que se violen, inédito en la historia ecuatoriana, que se viole territorio y suelo nacional, porque formó la embajada ecuatoriana en Londres, forma parte del territorio ecuatoriano, y que se ingrese de esa manera y lo saquen a la fuerza a Julian Assange. Y hoy, pues bueno, la justicia londinense ha dado la posibilidad para la extradición del periodista que reveló los Wikileaks. Preocupante para toda la comunidad internacional y preocupante para los que creemos en la libertad de expresión en el periodismo y en la investigación. Esperemos que su seguridad se resguarde y pues bueno, no suceda algo con su integridad física, aunque muchos periodistas, muchos organismos de derechos humanos ya se han pronunciado y dudan bastante de que esto pueda suceder y sobre todo salvaguardarse la integridad física de Julian Assange. Esta es la principal novedad que queríamos compartir con todos ustedes, queridos amigos. Así es, empezando con esto, así es, noticia fresca, tema urgente y por supuesto aquí les comentamos desde Radio Pichincha. Vamos a empezar con el pajarito azul, mi querido Andrés, y para dar paso también a una invitación para el arte, para la cultura durante este fin de semana. Así es que vamos con qué dice la... ¿Qué dice Larry? Ahí está silbando ese pajarito, ¿o eres tú, Andrés? El pajarito parece. El pajarito azul. Bueno, ya le vamos a dar paso. En un ratito se está conectando ya
nuestra primera invitada, que en realidad quiere hacer una invitación y nosotros, por supuesto, estamos abiertos al arte y a la cultura. Valeria Aguirre, directora del colectivo Dancen, así es que estén pendientes, ya se conecta con nosotros esto porque La piel que habito es una puesta en escena de danza independiente que se estrena con coreógrafo francés y artistas ecuatorianos durante este fin de semana. Y sobre esto, pues queremos que quede realizada esta invitación y que ustedes puedan, por supuesto, decidir acceder al arte, a la cultura. Seguramente hay muchas otras cosas también durante este fin de semana. Licenia y Alexis también hablaban de una feria productiva que se desarrollará en el Centro de Exposiciones Quito, en La Carolina, ¿no? Y tiene que ver con emprendimientos de la gente linda, la gente perseverante de la provincia de Pichincha, que no se rinde y que está ahí inventándose muchas cosas, poniendo todo su talento al servicio de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en este caso de los pichinchanos, Andrés. Así es, pues es un gusto poder compartir sobre tópicos que tienen que ver con el arte y la cultura de nuestro país, y mucho más en tiempos sindémicos, en tiempos de pandemia. Entonces es un gusto recibir a la vocera, precisamente si es Valeria Aguirre, directora del colectivo Dancen, quien está compartiendo con nosotros Valeria. esta mañana. Valeria está con nosotros, sí, así Perfecto. Ahí la veo en pantalla. Valeria, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata la iniciativa, de qué viene y qué tenemos que hacer para guardar el puestito en la fila y poder asistir. Muy buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para poder difundir esta maravillosa obra, este estreno que lo estamos compartiendo con el público quiteño el día sábado 11, el día de mañana a las 7 de la noche en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. Sí, esta obra, La piel que habito, es una composición que hemos realizado con la agrupación Dancen, que es una compañía de danza contemporánea del país, junto con Underdog, bajo la dirección de Alexis Jestin, que es el director artístico. Este coreógrafo fue invitado por mi persona acá al Ecuador para realizar este montaje desde hace un mes atrás. Entonces, el día de mañana los invitamos para este estreno. La piel que habito es una obra que está inspirada libremente en la película de Almodóvar. La hemos compuesto para ponerla en escena con danza contemporánea. Hermoso, hermoso, pues esa película realmente es espectacular y seguramente esta obra que se presentará también. Solamente recuérdanos, por favor, dónde se pueden adquirir las entradas y el costo de las mismas. Claro que sí, las entradas las pueden conseguir, estamos dando una preventa por $8, pueden llamarme por favor al 098-759-1118. Ahí les enviaremos todos los datos para que puedan aprovechar esta preventa que dura hasta el día de hoy. Y el costo de la entrada a valor normal es de $10 mañana, el día del evento. También puede ser al 098-759-1118, que es mi número celular, o si no, también nos pueden enviar un mensaje por interno a Instagram, al Atelier Danza y Ballet Estudio. Ahí les podemos también ayudar con la compra de los boletos. Perfecto, Valeria, muchísimas gracias por las precisiones, así que están todos invitados acá en la capital de los ecuatorianos, y la gente que no quiera pegarse el viaje a la capital y asistir a este evento artístico, pues bueno, están todos invitados y ya saben, ya precisó Valeria los tips para poder. Así que todos invitados, asistan por favor y nútranse de la oferta cultural que tiene la capital de los ecuatorianos y el colectivo Dance. Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Gracias a ustedes siempre por abrir un espacio para poder difundir el arte y la cultura en el país. Un buen día, muchas gracias. Gracias, lo propio. Gracias, Valeria. Un buen día también, Valeria Aguirre, directora del colectivo Dancen, y ahí estaba esa invitación, por supuesto, abiertos los micrófonos de Radio Pichincha para el arte y la cultura. 9:16. Andrés, bueno, vamos a entrar en materia, recordarles a nuestros amigos y amigas que tenemos hoy una entrevista a las 9:30 de la mañana
va a estar con nosotros una funcionaria del Servicio de Rentas Internas para resolver las inquietudes que tengan ustedes, que tenemos nosotros, acerca de la reforma tributaria. Va a estar la abogada María Bernarda Carpio, directora nacional de Recaudación y Asistencia, así es que si tienen alguna inquietud, háganla llegar ahora mismo a través de nuestras redes sociales. De pronto, no sé, si usted quiere saber cuánto va a pagar, si tiene alguna inquietud sobre lo que va a pagar su hermano, su hermana o lo que ya no va a pagar, pues bueno, eso nos puede hacer llegar como inquietud para preguntarle a nuestra invitada del Servicio de Rentas Internas. Esto, Andrés, para continuar ya con los tweets que tenemos preparados. Así es, ¿te parece entonces si nos vamos a dar un paseíto, pasamos revista por la situación que se conmemoró el día de ayer? Paradójicamente, el día de ayer fue el día de la lucha contra la corrupción y tenemos una intervención del presidente Guillermo Lasso, quien precisó algunas cosas sobre este día, sobre este efeméride, y queremos analizarlo con todos ustedes. Con el apoyo de la cooperación técnica alemana, GIS, y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la política nacional anticorrupción y su estrategia de lucha a través de la consulta nacional inclusiva, de los lineamientos generales de esa política para recoger la voz de los actores de la sociedad y sus organismos representativos. El proceso empezará en enero del 2022 y terminará en abril del 2022. Para terminar, amigos, es importante subrayar que la lucha contra la corrupción estabiliza la democracia y el desarrollo económico. Es una columna de la gestión de mi gobierno que será una política de Estado asentada en el consenso ciudadano. Estimados amigos, detener a la corrupción es una obligación moral que todos. Bueno, ahí está entonces. Andrés, tenemos nueva comisión anticorrupción, se va a formar porque ya el expresidente Lenín Moreno también había en su momento creado una comisión con apoyo internacional, luego creó una secretaría que luego eliminó porque la fiscalía le pidió que la elimine. Entonces, como mismo, ¿no? La verdad es que estaba buscando el discurso del expresidente Lenín Moreno, que realmente recuerdo que fue muy similar al de ayer del presidente Guillermo Lasso en torno a lo que estamos, a esta comisión anticorrupción. A ver, a mí me parece paradójico escuchar al presidente Lasso hablar de lucha contra la corrupción, por dos elementos sustanciales que yo quisiera traer a colación. Primero, el caso Pandora Papers, que ya lo hemos tratado en algunas ocasiones, hemos complejizado esa situación. Un escándalo mundial que involucra a varios líderes a nivel mundial, involucra a 600 periodistas, involucra a 300 medios de comunicación que de alguna forma revelaron este caso, en el que el presidente de la República está señalado. ¿Sí? Eso es importante decirlo. Por otro lado, hay algo que también quisiera mencionar que sucedió el día de ayer y que lo revelamos nosotros en los micrófonos de Radio Pichincha en Bajo el Ocaso, que es el comportamiento que tiene la Policía Nacional, su comandante general Tania Varela, y las facilidades que ha tenido crediticias en el ISPO. Esto se denunció ya hace mucho tiempo. Y es un escándalo porque la justicia falla a favor de 4 generales. Falla a favor de 4 generales. Y la justicia, además de fallar a favor de 4 generales, les reintegra en su puesto de trabajo, porque habían sido cesados por el propio presidente de la República. Y además de ser reintegrados en su trabajo, se acusa a la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, por falsificación de documento y uso de documento falso, así como lo escuchan. Y paradójicamente esto sucede en la conmemoración del Día de la Lucha contra la Corrupción.
Entonces, yo insisto en algo que a mí me parece prudente traerlo a colación. El presidente de la República no está comprendiendo que la lucha tiene que ser puertas adentro y que tiene que empezar a purgar a su propio gobierno y que tiene que entender que la dinámica interna de la corrupción está enquistada en la propia institucionalidad de este país. Y eso no lo menciona en su discurso. Y a mí me parece paradójico que, estando involucrado en un caso mundial, un escándalo mundial, y teniendo como involucrados a su comandante general de la policía, en este caso, de los ascensos, de los no ascensos de 4 generales de la Policía Nacional, y que no haga nada al respecto, realmente llama muchísimo la atención porque los casos son escandalosos. Claro, eso sí sonó pues como raro, ¿no? Como que por un lado está pasando algo y luego el discurso es otro, ¿no? Además que ayer dijo que él respaldaba a los funcionarios, habló de que aquí va a estar el señor Contralor, bueno, el respaldo a los funcionarios que también de alguna manera han sido recíprocos con él. Y eso también obviamente nos llama la atención porque la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva, tiene que ser en todos los ámbitos, tiene que ser contra cualquiera de las personas que pueda caer en estos actos de corrupción que seguramente y que definitivamente le hacen muchísimo daño al país. Pero ayer también pues se discutió lo que debe construirse desde la Asamblea Nacional como una ley para garantizar el aborto en casos de violación, ¿no? Y ahí hubo una discusión interesante, bueno, desde algunos sectores en la Asamblea Nacional y fuera de ella también, donde los colectivos ciudadanos se congregaron para hablar sobre este tema, ¿no? Y expresar y decir qué es lo que desde la práctica, desde quienes trabajan con niñas, con mujeres violadas y que pues no han tenido acceso a un aborto seguro, pues han tenido que apoyarlos, ¿no? Así es que, ¿qué te parece si escuchamos ahora precisamente qué es lo que dicen pues un colectivo que son las comadres sobre esta ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional? Escuchemos entonces. Maldonado, formo parte de la red de acompañantes en aborto Las Comadres y desde nuestra experiencia como acompañantes sabemos la necesidad de niñas, adolescentes, mujeres que han vivido y viven permanentemente violencia sexual y resultado de esto terminan con embarazos no deseados, no planificados, que afectan su salud integral, psicológica, física y solicitan abortos legales. Sin embargo, la justicia en el Ecuador tiene una deuda histórica enorme con las mujeres porque dificulta el acceso a una serie de derechos como es la reparación. Queremos que la Asamblea Nacional asuma su competencia, su responsabilidad histórica con nosotras para crear, asegurar una ley que sea justa y reparadora, donde ponga en el centro a las sobrevivientes de violencia sexual. Desde Las Comadres acompañamos durante estos 8 años miles de casos de mujeres, de niñas que viven permanentemente con sus agresores. Solicitar una denuncia como un requisito para acceder a su derecho de aborto legal, seguro, gratuito, es poner obstáculos innecesarios. La Asamblea tiene que legislar en base a las necesidades, reconociendo los tiempos, los contextos y la gravedad de la violencia sexual. Bien. Ahí escuchábamos un poco la apreciación de este colectivo y de su vocera. Yo quiero decirte algo. Ya hubo un fallo de la Corte Constitucional. Ese fallo obliga a que se cree una ley que garantiza que esto se pueda institucionalizar en casos, el aborto en casos de violación, dice explícitamente. Y se instrumentalizó a la Defensoría del Pueblo para que sean ellos la normativa y que sean los asambleístas los que tengan que viabilizarla. No se les pidió el criterio personal o subjetivo a los asambleístas, se les pidió que cumplan con una orden de la Corte Constitucional. Yo quisiera cuestionar aquello, porque a veces los asambleístas pecan, diría yo que de ingenuos, ciertos asambleístas de ciertos bloques que se autoproclaman como progresistas, ¿no? Y yo sí creo que esto es importante traerlo a colación. Porque cuando ya hay una disposición tácita de la Corte Constitucional,
los asambleístas lo que tienen que hacer es instrumentalizarla. No le están diciendo a usted, señora, qué piensa al respecto de esta normativa o de esta discusión o de este debate. Lo que le están diciendo es, hoy, póngase pilas con esto, reglamentélo y viabilícelo. Y yo el día de ayer vi muchos comentarios al respecto de esto. Totalmente. Yo creo que es el primer elemento que quiero traer a colación y discutirlo. Porque una cosa es la opinión subjetiva que tú tengas. Yo, ciudadano de a pie, chochólogo, sencillo, obrero, lo que sea, considero que está bien o que está mal. Eso no me interesa. No nos interesa si usted piensa que está bien o que está mal aquello. Esto ya fue sustentado, ya fue discutido, ya fue debatido, ya hay evidencia científica del ámbito de la salud pública que acredita lo que estamos o lo que están viviendo las mujeres violentadas sexualmente en este país. Y eso yo creo que es fundamental, porque si no después entramos en una camisa de fuerza en la que sacan comunicados diciendo ahí es que no hemos llegado a un consenso internamente y nos parece a nosotros que hay mucha diversidad y respetamos los criterios diversos dentro de nuestro movimiento político u organización social. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. La disposición, la sentencia de la Corte Constitucional es clarísima. Dispone a que se presente este proyecto de ley, que se conozca y discute el proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual. Y lo que le piden a la Asamblea simplemente es ser responsables. Ya ha habido toda una discusión previa, han estado personas vinculadas al ámbito científico y demás, dando a conocer los argumentos que sustenten por qué es necesario garantizar la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación, sobre todo cuando se trata de niñas, cuando se trata de adolescentes, cuando se trata en realidad de cualquier mujer, pero los casos que más duelen son los de niños, los de niñas que terminan siendo violadas por sus padres, y ayer decían, no, pero es que tienen que denunciar, y como una niña de 10 años va a acercarse a la fiscalía a denunciar a su padre, a su tío, a su hermano, que son los principales agresores de las niñas en este país. Y mira que yo, ya que poníamos el video de las comadres, también quería poner el video del asambleísta Esteban Torres, que se ha autodefinido como pro vida, y me parece interesante analizar desde el punto y la visión que hablan las comadres, que es desde el trabajo con las víctimas de esta violencia, con las niñas violentadas, y desde el punto de vista que habla el señor Esteban Torres. Quiero que tú lo escuches. De una sentencia realizado por las organizaciones abortistas del Ecuador, redactado por estas organizaciones, financiado y promovido por Plan Parenthood. Aquí a nadie nos van a engañar. Y por supuesto hoy, con una fuertísima presión, con cada uno de los asambleístas. No les hablo de los pro vida, no les hablo tampoco de los pro aborto, sino de los indecisos. Si esta ley, y yo he conversado con los compañeros, si esta ley se tuviera que votar el día de hoy, no sería aprobada. ¿Por qué no se habla desde las víctimas? Esto es lo que ha pedido la Corte Constitucional, lo que exigimos también los ciudadanos y ciudadanas, que se hable desde las víctimas, no desde sus amigos, o garantizar su espacio, su metro cuadrado de moral, yo no sé, pero esto realmente estamos esperando que la actuación de la Asamblea Nacional sea con responsabilidad con las víctimas. A ver, sí, yo hay algo con lo que coincido, digamos, en cuanto a la opinión pública, es que yo siento que todavía tenemos que seguir debatiendo sobre este tema y sobre este tópico. Yo hace un par de meses exactamente leí un libro muy revelador de una investigación que hizo una investigadora, valga la redundancia, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y ella establecía la cosmovisión que tienen diferentes nacionalidades de los pueblos indígenas, mestizas, afroecuatorianas, sobre el tema de el aborto. ¿Ya? Primer elemento que me gustaría traer a colación. Sobre esta cuestión creo que nos falta mayor discusión y debate público. El segundo elemento que a mí me parece interesante también discutirlo
es que, insisto en esto, ya hay un fallo constitucional. No les están pidiendo el criterio a los asambleístas. Y sin embargo, ellos le están dando. Tú, Sofi, pusiste un video del señor Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Pero a mí también me gustaría traer a colación el pronunciamiento de Luisa González, del movimiento UNES, que dijo que el fallo de la Corte Constitucional es inconstitucional y que está a favor de la vida. Entonces, yo quisiera preguntarles a todas las mujeres de este país si ustedes estarían de acuerdo con parir a un hijo producto de una violación. Si ustedes fueron violadas, ¿estarían de acuerdo con traer a este mundo a un niño producto de dicha violación? Yo no sé si esto les llega a sonar tan espeluznante como a mí, pero me parece que no nos estamos deteniendo a analizar la situación, lo grave de esto. Y yo siento que a veces nos paramos en discusiones y en debates completamente ideologizados, sin evidencia científica y nunca desde la perspectiva de los derechos humanos. Ni siquiera entendemos, ni siquiera se promueve un debate biológico, ni siquiera eso, porque hay una falta de conocimiento al respecto. Entonces, a mí me parece que hoy estamos entrapados en una hiperideologización de esta vaina. Y no estamos promoviendo el debate sobre la salud pública y los derechos humanos. Y mira, tú decías, bueno, ayer fuera de la asamblea estuvieron mujeres indígenas también apoyando, estuvieron mujeres con discapacidad apoyando también la necesidad de que existe esta ley ya que garantice el aborto, la interrupción del embarazo en casos de violación. Y bueno, decir nada más que aquí en Quito hay muchas organizaciones como esta. Está también Guarmi de la prefectura apoyando a mujeres violentadas, a niñas violentadas. Y a propósito, pues solamente como un dato adicional, el día de hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, la prefecta Paola Pavón pues va a recibir un reconocimiento, un premio, precisamente por el trabajo con Guarmi, porque desde esta iniciativa se salvó la vida a muchas mujeres que fueron víctimas de violencia durante la pandemia. Y hay que decir que las niñas muchas veces viven encerradas con sus agresores. Las mujeres no tienen a veces posibilidad de escapar de sus agresores y son sistemáticamente violentadas y también pues seguramente se dieron muchos de estos embarazos que fueron también interrumpidos, a veces incluso con golpes y demás. Entonces, tener y contar con una iniciativa como Guarmi es importante y con las iniciativas que han planteado muchos otros colectivos, y por eso decimos que es necesario que se hable desde las víctimas, no desde lo que usted tiene en su cabeza y lo que se imagina que sería un caso de una violación y un embarazo por violación. Vamos a hacer una pausita, Andrés, y enseguida regresamos. Está esperándonos ya nuestra invitada para el día de hoy desde el Servicio de Rentas Internas para hablar acerca de la reforma tributaria y responder las inquietudes de nuestros amigos y amigas. Ya volvemos. El que sabe, sabe. Radio Pichincha. Bueno, volvemos entonces, 9 de la mañana con 37 minutos. Hay algunos comentarios que tenemos por acá en YouTube. Lo único que quiero decirles, queridos amigos, es que vamos a preparar un programa especial sobre este tópico para ir desmenuzando punto por punto cualquier inquietud en relación al aborto en casos de violación. Mi querida Sofi, y ya estamos con nuestra invitada, la vemos en pantalla. Ella es María Bernarda Carpio, directora nacional de recaudación y asistencia del Servicio de Rentas Internas. Un gusto, María, tenerte con nosotros. Te saluda Andrés Durán, como siempre me acompaña Sofía Montoya. Un gusto, estimado Andrés, estimada Sofía. Muy buenos días con todos. Buenos días. Bueno, gracias. Gracias primero por acceder a responder las inquietudes de nuestros amigos y amigas. Es un servicio ciudadano que queremos ofrecerles para zanjar algunas de las dudas en torno a esta reforma tributaria, porque es un texto que quizás no se entiende en primera, ¿no? Y además se ha dicho mucho en la discusión
y nosotros queremos que sea muy técnico esto. Por eso queremos empezar abordando uno de los temas que aquí se establecen en esta ley, y es la contribución temporal de personas naturales. Se ha establecido, según esta normativa, que las personas naturales que posean al 1 de enero de 2021 un patrimonio igual o mayor a $1 millón o en sociedad conyugal igual o mayor a $2 millones tendrán que pagar esta contribución, que será del 1% y del 1.5%. Entonces queremos preguntarle cómo se calculará esta contribución, qué base de datos o declaraciones se tomarán en cuenta para tomar en cuenta el patrimonio, para establecer el patrimonio de una persona. Claro que sí, Sofía, con todo gusto. En lo que respecta a la contribución temporal para personas naturales, es importante considerar que existen dos umbrales: el umbral de 1 millón cuando es una persona natural individual, o 2 millones cuando se trata de casos de sociedad conyugal. Ahora, ¿cómo se calcula esta contribución? Es importante aclarar, como puede ver la ciudadanía en el texto de la ley, que existe una tabla que tiene distintos tramos, ¿verdad? Y esta tabla, por la forma en la que está estructurada, significa que por el primer millón de patrimonio no se paga, bueno, más que el millón es los 999.999,99 centavos. Sobre ese umbral no se paga ningún impuesto, por eso ustedes van a ver que el primer tramo tiene 0 de impuesto a la fracción básica y una tarifa del 0%. ¿Qué significa esto en efectos prácticos? Que si alguien tiene, por ejemplo, un patrimonio de $1.100.000, la contribución le empieza a pagar justamente por aquello que supera el millón, ¿sí? Entonces, sobre esto que supera el millón, en el ejemplo que le estoy dando, ¿verdad?, los 100.000, se aplica la tarifa del 1%. Y cuando nosotros ya vamos al siguiente tramo de la tabla, ¿verdad?, en el último tramo, que es de aquellos que superan el 1.200.000, se aplica entonces un impuesto de 2.000, que es el impuesto básico, más el 1.5% de aquello que supera el 1.200.000. Sí, entonces es importante aclarar que la forma en la que está estructurada la tabla permite que sea progresiva la aplicación de las tarifas. Bien, hay algunas dudas que también queríamos consultar, estimada María. La que tiene que ver la contribución ya está bastante esclarecida, pero yo sí quiero consultarle si, me quedo con esta última partecita y concepto que utilizó, es progresiva. ¿Por qué es progresiva cuando se carga la mayor presión sobre la clase media? Y voy a dar un ejemplo que tengo por acá en concreto. Hay un incremento sustancial con el nuevo cálculo de la declaración del impuesto a la renta. Incrementa, o sea, las personas que pagarían o que ganan o perciben un salario de $2.500, antes pagaban, o hasta la fecha pagaban $268. Con esta reforma tributaria pagarían anualmente $1.207. Es un incremento, una diferencia del 351% más. ¿Por qué entonces calificamos de progresiva esta normativa? ¿Hay una relación del incremento o de la presión que va a existir sobre estos patrimonios y estas contribuciones extraordinarias? ¿Cuánto crece en promedio porcentual? Porque acá tenemos que hay un 351% sobre el impuesto a la renta. Y sobre estas contribuciones especiales, sobre patrimonios que exceden el $1.000.000, ¿cuánto se incrementa y por qué calificamos de progresiva? Voy a contestar su pregunta, estimado Andrés, en partes. Voy a empezar por la última parte. A ver, la relación que usted hace, ¿verdad?, sobre el impuesto pagado en el ejercicio fiscal corriente y el a pagar en el siguiente año, no se puede hacer con la contribución patrimonial, porque la contribución patrimonial es nueva. ¿Sí? La contribución patrimonial a sociedades y personas naturales, la que estábamos conversando con Sofía del millón, es algo nuevo que va a aplicar el siguiente ejercicio fiscal para personas naturales y para sociedades durante 2 ejercicios fiscales. Entonces no se puede comparar el antes y el después. Ahora, enfocándonos en el impuesto a la renta. Esta reforma es progresiva y voy a explicar a continuación por qué, pero no sin antes dejar en claro que quienes se encuentran dentro del espectro de personas quienes van a tener que ver un aumento en su impuesto a la renta en el siguiente año, representa el 3.4% de la población económicamente activa. Es importante este dato porque muchas veces la ciudadanía puede perder, digamos, la noción de cuál es la realidad económica del país, y es importante que eso no se pierda. ¿Por qué es importante? Porque ahí viene la progresividad, que es el principio que quien más tiene, más paga. Ahora, ¿por qué es progresiva? Y eso es importante este espacio. Cuando nosotros vemos la tabla de impuesto a la renta, y es también lo que yo le comentaba a Sofía respecto a la contribución, vamos a ver que estas tablas se conforman por distintos tramos.
Y a veces puede que uno vea el tramo, vea los números y no entienda qué hay detrás de esos tramos. Pero yo sí quiero dejar en claro a la ciudadanía, quienes nos escuchan, que siempre que existe una tabla como esta, se asegura la progresividad. ¿Por qué? Porque la forma en la que está realizada la tabla nos permite que, tramo por tramo, vayamos asegurando que por el primer tramo todos paguen el mismo impuesto, que es la tabla que se denomina como el impuesto a la fracción básica, ¿sí? Entonces, por ese primer tramo, todos pagamos. Voy a permitirme referirme a la tabla concretamente, solo denme unos segundos para abrir puntualmente y que así tal vez quienes tienen a su vez la tabla a la mano nos puedan seguir en esta explicación. Sí, bueno, la tenemos también en pantalla, la vamos a poner el cuadro del impuesto a la renta, ¿ok? Vamos a saltarnos un poquito a ese tema porque quizá es uno de los temas donde hay mayor inquietudes por parte de la ciudadanía, ¿no? Para ver cuánto más va a bajar. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Entonces, en la tabla que... no, esa es la del RIMPE, la del impuesto a la renta, disculpa, es que tenemos la tabla del RIMPE ahí y queremos la del impuesto a... Vamos a ver, bueno, ya la ponemos, pero en todo caso te seguimos en los datos que nos puedas dar. Muchas gracias, Sofía. Entonces, en la tabla que ustedes van a ver en pantalla en cuanto se comparta, vamos a ver que el primer tramo llega a los 11.310, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que toda la ciudadanía, ¿sí? Porque los impuestos son generales, todo el mundo, todos los que son residentes fiscales en Ecuador, por sus primeros $11.310 no tributan un solo centavo. Por eso vemos que el primer tramo llega hasta 11.310, el impuesto a la fracción básica es 0 y la tarifa es 0. ¿Por qué es progresiva? Porque ahora vamos a conversar de quienes ya no llegan, superan este top, ¿sí? Quienes ganan 12.000, 13.000, 14.000, etc. ¿Qué hace la tabla? La tabla se asegura que el siguiente tramo de 11.310 a 14.410, por los primeros 11.310 siguen sin pagar ningún impuesto. Por eso vemos que sigue siendo 0 el impuesto sobre la fracción básica. Y con eso nos aseguramos mantener la progresividad, que por los primeros 11.000 nadie paga. Y por la diferencia va a pagar una tarifa del 5%. Entonces, en efectos prácticos, ¿verdad? Si es que alguien gana $12.000 al año, por sus primeros 11.310 paga 0, y por los 690 de diferencia, ¿qué va a pagar? El 5%. ¿Ya? ¿Cuánto sería aproximadamente? Podríamos hacer los cálculos específicamente uno por uno, pero también si queremos ver, yo digo a nivel general, que es la preocupación que puede tener la ciudadanía, la duda de cuánto va a incrementar, les voy a dar los siguientes datos referenciales, que son datos promedio. Aclaro que son datos promedio porque las particularidades de cada uno son distintos. Hay gente que está en relación de dependencia, entonces no tiene una actividad económica y no tiene gastos de la actividad como tal, sino el único gasto que tenemos quienes estamos en relación de dependencia es los aportes al IES. Pero incluso, Sofía, en los aportes al IES hay que recordar que los funcionarios públicos aportan un mayor porcentaje de su sueldo al IES y los privados un menor porcentaje. Entonces, viendo las casuísticas de cada caso, pues los datos varían. Pero a nivel de promedio, podemos ver que quienes se enmarcan en el tramo de un ingreso bruto mensual de 2.000 a 2.100, ¿sí? Más o menos van a tener que pagar en el siguiente ejercicio fiscal un impuesto adicional de $16 mensuales. Adicional me refiero haciendo la comparación que hacía Andrés de cuánto pagaban antes, cuánto van a pagar el próximo año. Tienen que proyectarse que más o menos serán $16 mensuales adicionales. Por ejemplo, si nos vamos al tramo... Pero al año esto implica ya 16 por 12... 6 por 12. Las matemáticas mías. 192, son 192 años. Bueno, sí. Exactamente, o sea, de todos modos es un porcentaje mayor a lo que pagaban, porque no pagaban nada actualmente. Es un porcentaje mayor al que se pagaba definitivamente, y eso ha sido siempre transparente el proyecto de ley, siempre ha explicado que va a existir un incremento de impuesto a la renta para aquellos ciudadanos, para aquel segmento que tiene ingresos brutos, ¿verdad?, superiores a los $2.000, que como les digo es el 3.4% de la población. Entonces, sí, es un hecho que va a haber este aporte, pero también es importante lo que comenta usted, Sofía. Si alguien no pagaba nada antes, la pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es si eso era correcto. Si es correcto, que alguien con un ingreso bruto de $2.000 no contribuya en absoluto al país. Y aquí voy a dar un dato muy, muy interesante sobre este tema, y es que nosotros hemos levantado estadísticas en el análisis netamente técnico que realiza la Administración Tributaria, y podemos encontrar, ¿verdad?, a manera de referencia, que en el último ejercicio fiscal, el ejercicio fiscal 2019, nosotros encontramos que dentro del universo de personas que superan la fracción exenta, entonces hablando con los datos que yo les daba, aquellos que superan los 11.300,
que tienen que presentar su declaración de impuesto a la renta, dentro de todo ese universo, que son más de 3 millones de contribuyentes, solo el 14% pagaba impuesto causado. Solo el 14%. ¿Qué significaba eso? Justamente que dentro de todo este universo que denotaba esta capacidad contributiva, un porcentaje muy alto, ¿verdad? Más del 80%, aplicaba, al aplicar la deducción de gastos personales, pues quedaba sin impuesto a pagar. Y esa es una realidad. Pero María Bernarda, precisamente eso, lo que pasa es que estos no son ingresos que terminan siendo como ganancia y ahorro de los ciudadanos, sino terminan siendo cosas importantísimas, porque si no hay acceso a educación pública, toca pagar una escuela, toca pagar medicina, salud, es decir, nos vamos quedando sin nada. Si es que la persona queda en cero, ¿de dónde saca para pagar, por ejemplo, ya en un tramo un poco mayor, no sé, $500, $900 de impuesto a la renta? Bueno, la persona no se queda en cero, hay que recordar y no debemos olvidar, por los primeros $11,310, ningún ciudadano paga ni un solo centavo de impuesto. Todos tenemos los primeros $11,310 que se recibe al año, están libres de gravamen. ¿Cuándo empieza el ciudadano a contribuir? Cuando supera este umbral, porque este umbral ya denota que tiene capacidad contributiva y ese es un principio básico de la tributación. Quien tiene capacidad de contribuir está llamado a hacerlo, porque si no, no existe forma de que se financie el gasto público. Y por eso, nuevamente repito, estamos hablando del 3.4% de la población. ¿Sí? Entonces, estimada María, perdón que te interrumpa en lo que acabas de mencionar. Tú dices que a partir de estos 11,000 se denota que hay una capacidad tributaria y hay una capacidad de dar aportes económicos al fisco. Yo quisiera consultarte sobre este tema, porque evidentemente se elimina algo de la ley que fue una de las principales características de la reforma en el 2017, ¿no es cierto? Que era las deducciones. Se elimina este concepto de deducciones y se establece el concepto de rebaja. Entonces, yo pensando, ¿no?, en una familia promedio con sus integrantes, sus hijos, asisten a escuela o colegio privado, 3 hijos que asisten a escuelas o colegios privados, evidentemente los 11,000 al año no te va a alcanzar y ya no existen las deducciones, incluso deducciones por enfermedad o por temas de salud. ¿Qué va a pasar con estas personas que ya no van a poder deducir sus impuestos y que ahora van a ser beneficiarios de una rebaja que oscila entre $500 y $1,000 al año? Lo primero, estimado Andrés, aclarar justamente como usted lo indica, que no es una eliminación de los gastos personales. Lo que se elimina, y usted lo ha notado, son la deducción y pasa a una rebaja. Esto es importante porque la ciudadanía va a poder seguir haciendo uso del concepto de gasto personal, solicitando los respectivos comprobantes de venta, presentando el respectivo anexo de gastos personales y aplicando una rebaja del 10 o del 20%, ¿sí? Ahora, si es que estamos hablando, porque claro, es importante cuando vayamos a hacer estos análisis ir caso por caso. En el caso que usted me comenta, si estamos hablando de una persona que supera los $11,310, es importante preguntarnos en qué tramo va a estar. Y que realice el aporte y que se realice el cálculo. Si nos ponemos que va a estar en el tramo que yo les daba de $2,000 a $210, a $2,100, perdón, el aporte adicional que va a tener que hacer este padre, madre de familia que usted pone en ejemplo, son $16 al mes. ¿Sí? No son montos, y es importante aclarar porque a veces uno piensa que hay una distorsión, una mala información. No son montos que de ninguna forma desfinancian. ¿Por qué? Porque ya esta reforma asegura que por los primeros 11,310 no paga ni un centavo. ¿Cuándo empieza a pagar? Cuando supera. ¿Y en qué parte? De manera progresiva. Entonces, es importante que la ciudadanía tome en consideración que si está dentro del 3.4% de la población económica activa, que es un segmento muy pequeño, es personas que tienen trabajo, que tienen ingresos, están llamados a contribuir a los gastos públicos en mayor o menor medida. Y por eso les voy a dar, por ejemplo, otro ejemplo. Si es que vamos a los tramos de quienes tienen ingresos mensuales de $5,000 a $6,000, vemos que el aporte adicional mensual en este tramo es de $256 al mes. Si vemos estos dos ejemplos, vemos la clara diferencia entre empezar a aportar $16 más al mes o empezar a aportar $256 más al mes. Y este ejemplo es la progresividad que permite y que garantiza la tabla del impuesto a la renta. Por favor,
voy a pedir que nos aclares cómo funciona esta tabla de la reducción o la rebaja, ya esta fórmula que la verdad es que yo no la entiendo mucho, cuando dice R es igual a L por 20% y R es igual a L por 10%. ¿Cuál es el valor máximo de rebaja del impuesto y cómo se calcularía? Porque esto es importante que lo sepamos para saber, como tú bien decías, si es que hay que seguir pidiendo o no las facturas, acumularlas, cómo va a ser la declaración, hasta qué monto nos van a servir esas facturas, porque si hablamos de 900 o 500 dólares, entonces solamente debo pedir hasta 500 dólares las facturas. Por favor, explícanos, acláranos eso. Gracias por la pregunta, estimada Sofía. A ver, la fórmula que ustedes pueden ver en la ley se resume en efectos prácticos en lo siguiente. La ciudadanía o la rebaja se va a dividir en dos grupos, ¿verdad? Quienes van a poder acceder a una rebaja del 20% y una rebaja del 10%, ¿sí? Pero pueden... ¿eso cuánto es en dólares? Sí. En dólares voy a darles el ejemplo referencial porque obviamente va a aplicar para la canasta básica que tendremos, ¿verdad?, a siguiente año. Pero lo importante es, con el ejemplo que suele estar circulando, ¿verdad?, que las 7 canastas equivalen a $5,000 más o menos, el 10% o el 20% son $500 o $1,000, ¿sí?, de rebaja. Y aquí hago una aclaración, porque no significa que yo voy a tener que acumular mis gastos personales en comprobantes hasta 500 o hasta 1,000. No, yo tendré que acumularlos hasta los $5,000, porque de lo que yo acumule, ¿verdad?, de lo que yo tenga como comprobantes de venta, ese va a ser el umbral para calcular el 10 o el 20. Si yo tengo dentro de un ejercicio fiscal gastos personales por hasta $5,000, tendré rebaja de 500 o 1,000. Ya les voy a explicar cómo se diferencian los 500 o los 1,000, ¿sí? Pero si es que yo no, si es que yo solo pido comprobantes de venta, yo solo acumulo hasta los 1,000, ¿sí?, entonces ya no son los 500 y los 1,000, ¿verdad?, sino que van a ser los 100 y los 10, ¿sí? Entonces eso es importante diferenciar, ¿verdad? Nosotros vamos viendo cómo en mayor o menor medida nos beneficiamos de una mayor o menor rebaja cuando más comprobantes de venta tenemos respaldados en nuestras declaraciones. Ahora, ¿cómo puede saber la ciudadanía si va a tener derecho a rebajarse los 500 o los 1,000, el 20% o el 10%? Hay que considerar, la ley establece que el umbral es 2,13 veces la fracción básica desgravada. ¿Qué significa eso? 2,13 veces los 11,310 que les comentaba, ¿ya? Y eso nos da un dato de $24,090. Quienes tengan ingresos brutos superiores a $24,000 van a poder rebajarse el 10%. Y quienes tengan ingresos brutos hasta 500. Hasta 500. Y quienes tengan ingresos brutos menores a estos $24,090 van a poder rebajarse hasta $1,000, ¿sí? Vemos que incluso aquí, en esta rebaja, quienes más ganan, menos rebaja tienen, y quienes menos ganan, más rebaja tienen, y eso es otro componente de la progresividad. ¿Te puedo establecer algunas preguntas, por favor, que nos están escribiendo a través de las redes sociales? Dice Jorge Ríos Castillo, buen día. La siguiente consulta, si yo trabajaba hasta junio en relación de dependencia y desde julio recibo por mi jubilación, ¿debo sumar lo recibido por ambos ingresos y aplicar la tabla del impuesto a la renta? A ver, perdón, solo quiero recapitular la pregunta. El ciudadano que nos consulta nos dice que todavía sigue trabajando en relación de dependencia. Dice, si yo trabajaba hasta junio en relación de dependencia y desde julio recibo por mi jubilación, ¿debo sumar lo recibido por ambos ingresos en el año y aplicar la tabla del impuesto a la renta? Es lo que nos pregunta. Perfecto, es una buena pregunta porque nos permite diferenciar el concepto del ingreso bruto y el ingreso gravado, que no es lo mismo. En el ejemplo que nos plantea el ciudadano, ¿verdad? Ingreso gravado es el ingreso por el cual voy a tener que pagar impuestos y las jubilaciones patronales por aportes al IES no están sujetas al pago de impuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer el ciudadano que nos consulta, verdad? Cuando tenga que preguntarse ese ciudadano cuál es mi ingreso bruto, sí tendrá que considerar la totalidad de los ingresos. ¿Pero para qué? No para pagar impuestos sobre todo eso, sino para hacer el ejercicio que estamos haciendo ahorita, Sofía, el ejercicio de diferenciar si supero o no los 24 y saber si es que tengo o no el 10 o el 20, ¿sí? Cuando ya sé cuál es mi ingreso bruto, si mi ingreso bruto supera los 24 o no, ahí sí ya empiezo a pagar el impuesto, a aplicar la tabla solo sobre los ingresos gravados, ¿sí? Entonces, en el caso concreto, tendrá que coger los ingresos de la jubilación, en relación de dependencia, deducirse los aportes personales al IES y aplicar la tabla. Pero ojo, esto aplica desde el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, el ciudadano que nos consulta, entiendo, lo consulta de este año, y en este año
todavía está vigente la deducción de gastos personales. Ya, otra pregunta más dice, ¿las facturas que se van a deducir es exclusivamente para empleados bajo relación de dependencia, no para personas que trabajen de manera independiente? No, para todos. Toda persona natural tiene derecho a esta rebaja de gastos personales. Perfecto, María, te queremos agradecer por tu participación. Seguramente vamos a seguir tratando este tema de la reforma tributaria. Hay algunos tópicos que también tendríamos que abordarlos, como por ejemplo el tema de los activos en el exterior. Queremos también saber al respecto de este impuesto y el cambio del RICE por el RIMPE, y este impuesto que se destina al sector empresarial, al pequeño sector empresarial. Así que, bueno, te combinamos para una próxima, te exhortamos para que una próxima podamos tener un encuentro y seguir abordando estos tópicos de interés ciudadano. Muchas gracias por tu participación, María. A usted, un gusto. A ustedes, Andrés y Sofía, un buen día con todos. Buen día. Gracias María Bernarda, de verdad le comprometemos para que nos acompañe en otra oportunidad porque hay muchísimas inquietudes, el tiempo se nos quedó definitivamente muy corto, sobre todo en el tema del RIMPE. Hay quienes no saben cómo se definen los negocios populares, si están dentro con esto de la definición de los microempresarios y demás, pero bueno, será ya para otra oportunidad. De todos modos, te agradecemos muchísimo, María Bernarda Carpio, desde el Sistema de Rentas Internas. Con todo gusto, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Igualmente, un buen día. Ya nos despedimos entonces. Chao, chao amigos. Hasta el día lunes. Estaremos nuevamente en 7F Plus, la otra política. Chao, chao.